Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 10º programa de Espectadores, mucho más que espectadores, el programa que hacemos desde la AETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la República Argentina. Este es nuestro 10º programa, como les decía, y es un gusto saludar, como siempre, a Nora Elías Ormani. Hola, Nora. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, feliz con este 10º programa, pero sobre todo por las recomendaciones que pudimos hacer y sobre todo por los entrevistados, ¿no? Que aportan tanto, tanto a esto de pensar nuestro teatro. Así es, así es. Y pensando en entrevistados, Nora, hoy tenemos con nosotros a Ricky Pascu, la verdad que un director, dramaturgo, coreógrafo, interesantísimo, con una obra sumamente prolífica. Un director que permanentemente tiene títulos y títulos de gran envergadura en cartel. Sí, sí, un impulsor de un montón de batallas, ¿no? Formar a los actores en teatro musical, acompañarlos. Bueno, esto de los premios Hugo, siempre creando, siempre multiplicando. La verdad que estoy muy ansiosa por la entrevista. Así es, así es. Bueno, les contamos que el maestro Jorge Dubati quizás nos acompañe luego, no en este momento inicial del programa, porque obviamente se encuentra dando clases y entonces por razones de agenda no puede estar en este comienzo del programa. Lo mismo con Grisi Santomauro, nuestra especialista en danza, en teatro físico, que también se encuentra viajando por cuestiones teatrales por el mundo. Así que si podemos coincidir en algún momento del programa del día de hoy, se van a sumar ellos a espectadores mucho más que espectadores. Pero Nora, si te parece bien, vamos a conversar ya mismo con Ricky Pascus. Muy bien. Segundo bloque de espectadores, mucho más que espectadores. Y como dijimos hace un ratito, hoy tenemos un invitado muy especial para conversar con nosotros. Es nada menos que, lo podríamos definir como el hombre orquesta, es Ricky Pascus, que tiene en cartel, además de una multiplicidad de propuestas, espectáculos de una gran envergadura. Así que también nos va a contar sobre ese proceso creativo y los secretos para poder llevar adelante espectáculos de grandes proporciones y muy exitosos todos, por cierto. Hola Ricky, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Un placer estar acá con vos. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con Nora Lías Ormani. Vamos a charlar un Hola, ratito. Noralía, ¿cómo estás? Muy bien, Ricky. Un gusto tenerte acá en este momento que estás con tantas cosas y tanto trabajo. Muchas gracias por la invitación, la valoro mucho. Bueno, Ricky, ¿cómo se hace? Porque pensamos en La Ballena, en el Paseo de la Plaza, pensamos en Pretty Woman, en el Teatro Austral, pensamos en Mamma Mía, en el Auditorio de Belgrano. Y no sé si me estoy olvidando de algo. Bueno, en cuanto a mis tareas, falta la tarea docente, que por supuesto implica un tiempo. El cómo se hace, mira, ayer estaba dando una charla con Javier Dolte y él dijo algo que para mí es lo mismo. Las vacaciones son estar trabajando. Yo soy parte de esa raza de gente que tiene un placer enorme en la acción continua, en la perseverancia. Trabajar me alivia, trabajar me seduce, trabajar me expresa, trabajar me permite ganar potencia. Y como vengo entrenando esta energía desde muy joven, estoy preparado para poder sostenerlo, porque desde muy joven yo sentía que era el hombre orquesta, haciendo diferentes cosas. Entonces, es un entrenamiento y es una necesidad de estar en el teatro, de ensayar. Yo descanso de esa manera. No voy a negar que termino agotado, pero es un descanso que le hace bien a mi corazón, a mi cuerpo y a mi cabeza. Entiendo que a la mayoría de la gente no le pase eso y es lógico, porque esto es un trabajo, pero tiene que ver con mi necesidad, mi pasión. Ricky, ¿cómo elegís los materiales, los proyectos? Imagino que no deben ser pocas las propuestas que te llegan, no debe ser poco aquello que vos deseás hacer y que gestionás. Entonces, ¿cómo se tamiza todo eso? ¿Cómo elegís qué querés hacer? Bueno, está muy bien la pregunta en torno al cómo, porque el colador en realidad no es solamente uno. El colador es todo el proceso.
Yo puedo querer hacer obras que no me dan los derechos, puedo querer hacer obras que después las destinan a otro actor o a otro director, puedo querer hacer cosas cuya producción hoy en día son imposibles de hacer. Es decir, la elección no es un acto lanzado a un vacío descontextuado. Entonces, en ese colador en el que todas las aristas de los derechos que hacen que estén disponibles o no, que sean comprables por su valor o no, y de que sea algo que me da ilusión y que puedo imaginar, sí, el último paso es la elección de eso después de haber tenido otros decantadores previos. En torno a la ballena, vos sabés y todos saben de mi amor incondicional, profundo, admiración hacia Julio Chávez, y nace de ahí la ballena. Yo estaba leyendo mucho material y pensaba qué material puedo ofrecerle a Julio, y ahí aparece la ballena. Cuando leo la ballena, es Julio el que me hace sentir en mi intimidad que es para Julio. Julio no lo quería hacer al principio. Julio al principio me dice, no es para mí. Y me tomó 3 semanas o 4, me tomó hacer una lectura, un día tuve que hacer una lectura con él no me decía que sí, pero yo sabía que era para él. Finalmente era eso lo que motivaba. En el caso de Mamma Mía y de Kinky Boots o de Pretty Woman, son diversos los motivos que hacen que yo me acerque a eso. Viajar a ver las obras, viajar y entender que las puedo dirigir, que puedo darle mi impronta. Yo, como saben todos, no hago réplicas. Las obras musicales extranjeras se pueden comprar en derechos de versión réplica, que significaría traer el director, y en ese caso yo no tengo lugar, o que porque confían en vos, te dan la autorización de hacer una no réplica, así se llama, y que tiene la libertad de, respetando por supuesto texto, guión, todo lo que implique música, ponerle tu mirada. Entonces yo viajé a ver todos estos espectáculos, yo viajé a ver antes. No quiere decir que siempre me han gustado, ojo, pero sí quiere decir que siempre pensé que yo podía darle una impronta de mi mirada a esos materiales, y ahí los elijo. Yo pensaba, bueno, ahí es la elección de los materiales, pero también esa magia que tenés para la elección de los actores, ¿no? Los actores que van a formar parte de ese proyecto que vos formás, ¿no? Bueno, ¿cómo es esa selección? ¿Qué pasa con vos y los actores que, bueno, en la obra te van a representar todo ese proceso y todo ese trabajo? Es una pregunta muy cálidamente inserta en mi estar, porque te voy a contestar lo honesto, lo, lo, mm, lo verdadero. O sea que yo no divido el mundo entre buenos y malos actores. Sí, por supuesto, Julio Chávez es un gran actor, eh, Meryl Streep es una gran actriz, pero si vos haces, y no voy a dar nombre, por supuesto, de mi historial, vas a ver que hay mucha gente que tiene prestigios diversos, por la crítica o por si son cool o no son cool, si son demasiado populares, si se presume que cantan mal, si se presume que actúan mal. Yo tengo una relación de fe, no lo sé explicar. El misterio es que en el acto del proceso se va a dar un acto de crecimiento. Y por supuesto que confío mucho en mi intuición, mucho, mucho. No hace falta que me inviten los actores cuando me dicen, ven a ver algo. Digo, no, 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 te agradezco mucho, confío. Si te elegí, confío. Por supuesto que no es una cosa mágica, confío en haberlos visto en otras obras, pero para que entiendas hasta qué punto es esto que puede alguien decir, pero ¿me está hablando en serio? Karina K, mi actriz fetiche durante tantos años, en la primera obra con la que yo trabajo con ella es en Te quiero, sos perfecto, cambia. Y yo un día le miento a Karina y le digo, quisiera que hagas esta obra. Ella estaba en el off, solamente trabajando, no trabajaba en el teatro comercial, esto era para el Maipo. Y me dice, Ricky Pascu, sí. Y, ay, bueno, ¿me viste en alguna obra? Y yo le digo, sí, te fui, y le mentí. Yo no la había visto nunca. Pablo Rottenberg, que hace Souvenir en otra obra, me dice, yo no soy actor. Él dice, yo no soy actor, Ricky, no puedo.
Ahora, para seguir el ejemplo de Karina, yo todo el tiempo le decía, no, porque me gustás tanto, me gustás tanto. Yo quería que sea ella porque me habían dicho las cosas que hacía, el desprejuicio que hacía. Había visto unos videitos. En el primer ensayo dije, ay, qué suerte que es esta genial, genial actriz. Y con el tiempo se lo conté a Karina y me dice, me estás jodiendo. Le digo, no, te doy mi palabra. Me dice, ¿pero por qué confiaste? Y digo, y confié. Y con Pablo Rottenberg, que no sé si han visto su venir cuando él toca el piano, Sí, sí, junto a claro que Karina acá, es un gran coreógrafo, eximio. Yo le digo, sí. es que yo te veo y yo sé que podés hablar, te escucho, pero Ricky, yo no soy actor. Y él me tomó el examen a mí, yo te doy 10 ensayos, pero yo si no me siento cómodo, no lo hago. Le digo, dame 10 ensayos, dame 10 ensayos. Y bueno, y para mí salió un trabajo exquisito que hizo Pablo, tocando el piano como nadie y actuando como nadie. Dicho esto, la elección, por supuesto que esto es en algunos casos. En Pretty Woman hay un casting hecho persona por persona donde está todo el talento. Pero, por ejemplo, en Garamo a mí me encanta y nunca había actuado antes. Y así te puedo seguir diciendo de gente que no voy a nombrar en este momento, que, por ejemplo, me han dicho, pero te pareces a alguien que no está bien valorado por la crítica. Yo digo, bueno, déjame que yo haga mi... Yo no tengo prejuicio. Creo que la palabra entonces es que no tengo muchos prejuicios y voy a lo que necesito. Cuando yo necesito una drag, busco un actor que yo imagine que me va a dar una drag. Y así sigo. Anoche creo que fue la función de prensa, ¿no? Si no me equivoco, de Pretty Woman. ¿Y cómo te llevas con la mirada externa, con el prejuicio del medio que a veces acciona? Evidentemente sos una persona muy escindida de todo eso, muy independiente en tus decisiones, pero ¿cómo te llevas con esa mirada, con el juicio de valor que se puede hacer desde afuera hacia tu trabajo o hacia el de los actores, que también de alguna manera es un juicio de valor hacia tu propio trabajo? ¿Cómo acciona en vos todo eso? Mira, me llevo muy bien. Me llevo muy bien. Para terminar, te voy a contar una cosa que la puedo contar que es graciosa. Recordame que te la cuente. Me llevo muy bien en esta etapa de mi vida. En otra etapa de mi vida, cuando era más joven, los diarios salían a las 3 de la mañana. Los diarios eran el medio por el cual una obra era un éxito o un fracaso. Había nombres de periodistas que podían, como en Estados Unidos, generar un resultado, tenían un poder. Uno esperaba 3 estrellas. En esa época no eran estrellas, era otra cosa. Muy bueno. Un regular mataba un espectáculo. Un regular era las 50 personas mirándonos en el escenario sabiendo que el trabajo se había cortado. Eh, yo no te divido la crítica como acto positivo o negativo. Viste que la gente dice si es constructiva. Yo eso no lo sé porque creo que es muy difícil saber que la persona abriga la buena leche o la mala leche, o abriga la constructividad o la destrucción. Yo haría una división entre las críticas que me importan y las que no me importan. Y las que me importan, bueno, por supuesto que todas las que hablan bien de mí me importan, pero esto es un chiste, porque es un narcisismo nada más. Yo tengo buena relación con la crítica, porque reconozco enseguida al leer si tiene mirada la persona o no tiene mirada. Y la mirada no necesita tener cultura, no necesita tener experiencia, sino tener honestidad con respecto a una mirada. Si la mirada de la persona que me está mirando es honesta, honesta quiero decir, no importa constructiva o negativa, importa que las palabras que dice, los comentarios están plagados de todas las dudas. ¿Viste cuando uno lee críticas de pintura que no se entiende nada, pero que termina diciendo, creo que esta me pareció bien? Yo leo a veces críticas que me parecen que están construyendo una mirada y que tienen una mirada más que una opinión. Entonces, esa crítica que tiene una mirada, yo la valoro. Y por esa crítica es raro que diga, como fue mi primera crítica, escrita por, no sé si ustedes lo conocieron, hablo de mi época, Claudio España, no sé si lo recuerdan, Sí, que era de cine, ¿no? Y de teatro. Mi primera crítica, él en el título puso, esta obra la dirigió el enemigo. Entonces, te imaginas lo que puedo sentir yo en mi primer estreno, me fortaleció. No, esta obra parece dirigida por el enemigo. Imagínate vos que eso es una opinión, más que una mirada. Era otra época. Entonces,
Si yo siento que hay una mirada, me llevo bien. Ahora, si el crítico parece alguien nacido de un nicho, de la gente de la comedia musical, que quiere demostrarme que sabe los agudos que no dio la cantante, me importa un pepino. Hay una página que no voy a decir, pero ustedes las conocen a todas. Hay una que siempre habla peste de mí, pero peste, dirigida, es lo de dirigida por él. Y yo intercambio con ellos. Digo, tienen razón. No es culpa de Marisol Otero estar así, es culpa de la dirección. Y yo pongo, tienen razón. Cuando ponen Florencia Peña, invento, está mal, no es culpa. Digo, sí, es culpa. A tal punto que esta página, que festejó sus 1000 seguidores ahora y que los festejo con ustedes, el otro día me mandó un mensaje que me pareció tan amoroso, porque yo le digo, como siempre, eh, me encanta lo que hacen y los espero en Pretty Woman para que la destruyan. Y me ponen, valoramos mucho el amoroso acto de enemistad que tenés con nosotros. La tomo así. Qué bueno. ¿Y con qué se va a encontrar el espectador en Pretty Woman? ¿Y qué relación tiene con la famosa película también, no? Se va a reencontrar con muchas cosas que evocan a la película, por supuesto que sí, pero se va a encontrar con una impronta que para mí tiene que ver con mi manera de trabajar, mi equipo, Florencia Peña, que es la argentinidad. En Kinky Boots, en Mamma Mía y en todo lo que yo hago al hacer non réplica, hay algo que sin cambiar es nuestro. Yo no quiero hacer un friso. Se va a encontrar con una obra que le habla, que le canta, que no tiene que mirarla como un friso, que está vinculada a una prostituta argentina. Ojo, los lugares son los mismos, sucede en donde sucede, pero para mí eso es. Y es lo mismo que me pasa con Julio, haciendo su magistral labor de la ballena, su única interpretación gigante de la ballena. Yo siento que puede pasar en cualquier esquina. Ricky, ¿cómo sentís? Yo todavía no vi Pretty Woman, sí conversé con Florencia Peña, con Juan Ingaramo. En realidad trato de no ir a funciones de prensa, me gusta ir unos días después, cuando el espectáculo transitó un poquito más, y con el espectador. Me gusta mucho, justamente este programa se llama Espectadores, mucho más que espectadores, y a mí me gusta ir a esas funciones donde está el espectador real, yo digo. Pero sí charlando con Florencia Peña se hablaba sobre la cuestión de la edad, ¿no? Y vos decías, le buscás la argentinidad y me interesa pensar cómo dialoga hoy en el contexto social, con los parámetros y las dinámicas sociales actuales, un material como Pretty Woman, donde en este caso se invierten las edades, ¿no? Es más grande el personaje femenino que el masculino. Y Florencia decía, cuando es al revés, nadie se pregunta nada. Me lo preguntan a mí cómo voy a hacer con la edad, ¿no? Y eso habla también de un prejuicio. Y lo mismo te pregunto con La ballena. Digo, ambos espectáculos, ¿cómo dialogan, cómo interpelan nuestro presente? Bueno, interpelan los prejuicios, como bien decís, y además que son épocas de políticas culturales que por supuesto estoy a favor de todas ellas, pero en cuanto aparecen ciertas cuestiones como la apropiación cultural o ciertas cuestiones que obligan a que un actor gordo lo haga un hombre que debe ser gordo o una actriz, bueno, yo lo interpelo siempre. Yo creo que en el caso de Pretty Woman, vamos a empezar primero, es una manera de contar la obra que espero que lo sientas cuando lo ves. Hay gente que me lo dijo. Es una versión feminista del material. Es decir, no hay una mujer, sí, hay una mujer sometida en su momento a un hombre, pero que en el trayecto, lo que va haciendo en la obra y por los refuerzos, interpela la situación de la historia, no romantizando el acto de la prostituta, sino dándole un poder de diálogo y de transformación a ella en relación a él. Entonces creo que dialoga muy bien. En el que se da cuenta, me lo han dicho, público, y en el que no se da cuenta, se va a dar cuenta, porque es la historia de una mujer que hace un cambio en su vida, se independiza y logra transformar a un hombre que no la transforma a ella por el dinero.
Y en el caso de la ballena creo que también aparece una mirada que por supuesto pareciera que está anclada en la obesidad, pero vino gente del programa de Cuestión de Peso que me ha dicho que mi mirada y la de Julio son afines a lo que ellos sienten. El problema no es solamente de este hombre que es la historia de un obeso mórbido, es la historia de un hombre que en un momento de su vida reconoce que es gay, es la historia de un hombre que tiene una hija cuya madre no le permite verlo y que se separa enojadísima con él por esta decisión, cosa. Hoy acabo de ver una noticia, un hombre terrible, no sé si la han visto, un policía mató a la pareja actual de su mujer y se suicidó. La mujer empezó una pareja gay, ella, lésbica. Hoy. Entonces, está presente. Es un hombre que empieza a comer porque su pareja, por la religión, habla de la religión, deja de estar presente en la relación gay que tenía su pareja por el acoso de la religión. Es decir, habla de la religión, habla del amor, habla de la piedad, habla de la empatía. Entonces, para mí, interpela en una cosa que es muy fuerte, que es la emoción, la posibilidad de emocionarnos. Hoy en día, por suerte, la obra va excelente, pero tenemos un discurso que dice, la gente solo quiere reírse, parece el título de una comedia, y la gente no solo quiere reírse, la gente obviamente, nadie va al teatro a sufrir, pero hay una mala concepción teatralmente hablando de lo que significaría sufrir. Sufrir es sentir un dolor no transformador, pero el teatro de texto, cuando está bien hecho, emociona y tiene algo que la gente cuando llora libera, empatiza, articula, coordina una transformación. Entonces, por suerte, es una obra de texto que sí, tiene pocos momentos graciosos, algunos lo son, pero dialoga con la emoción de los espectadores, cosa que por supuesto es vital. Qué lindo todo esto, estaba pensando en todo esto que estabas diciendo, Ricky, qué lindo lo que estás pensando y lo que estás diciendo sobre el teatro y sobre lo que pasa en esas obras y además cuál es la intención de, ¿no? De poner en escena estas obras para llegar al espectador de esa manera. Yo también te quería preguntar por otra, vos hablaste antes de la tarea docente, ¿no? Y este rol de formador que vos también tenés desde joven, ya sea solo con Julio Boca, con Valeria Shapiro, ¿no? Eh, este rol ¿de dónde nace ese impulso de decir, yo hago las obras, yo preparo, pero además formo un semillero de actores de comedia musical y los acompaño, ¿no? Porque algo y que también vos tenías, lo decías recién, sos como un gran compañero de todos estos actores y esta gente que vos fuiste formando en comedia musical. Bueno, sí, vos sabés que primero voy a traer una frase que dijo en su momento Baryshnikov, que le preguntaron a Baryshnikov, ¿usted es maestro, Misha? Y Baryshnikov dijo, no, 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 no. Maestros son los que jugaban de chiquitos a ser maestros. Y hay una verdad tan pregnante en eso. Después leí un libro en su momento de Rancière que recomiendo mucho, que se llama El maestro ignorante, que es de enorme orientación y guía. Yo de chico jugaba a ser maestro, yo enseñaba lo que no sabía, literalmente, porque creía en el proceso de la transmisión más por encima del proceso del saber propio, en el proceso de la transmisión, en la empatía del transmitir. Entonces, tiene que ver con una necesidad, pero que es una necesidad de ser útil. Yo creo que ante tanta conflictividad, en un mundo tan doloroso, en un mundo de pérdida de conciencia humana, en donde la palabra humano, humanismo está, pero no digo yo soy humano, digo estamos perdidos, estamos muy complejizados y tenemos mucho miedo. Entonces, en un universo donde poder hablar con los chicos que tienen más miedo que nunca, porque la fantasía de que el avance les ha traído, tienen más miedo que nunca.
Yo no recuerdo, salvo estos últimos 5 o 6 años, en lo que incluye la pandemia, tanto miedo eh, y tantos problemas de salud respecto al miedo. Entonces es una necesidad de hablar, de contar no como yo creo que se deben hacer las cosas, sino como las hice yo. Es decir, contar el secreto del movimiento. Entonces ahí aparece algo útil. Primero que creo que eso me va a ser más trascendente que cualquier cosa. Cuando yo no esté más, alguien va a recordarme. Y segundo, me interesa hablar de cómo entrenar, de cómo formar, de como una cosa holística, es decir, hablar no solamente del recurso y expresión como acto de división, sino hablar de la voluntad de crecer, de qué significa, de cómo enfrentar los miedos. Para mí, estar en este momento hablando de eso es esencial y que me hayan dado los alumnos la posibilidad de celebrar la vida a mi edad siguiendo hablando de eso me hace doblemente feliz. Qué lindo también. La verdad que también que nos puedas dedicar este tiempo en este momento que tenés tantas obligaciones y bueno, que nos permitas hablar con vos de teatro, bueno, nos honra muchísimo. Otra pregunta que te quería hacer era, bueno, sos el fundador de los premios Hugo, bueno, de las cuales yo tengo el gusto también de ser jurado, y te quería preguntar a lo largo de los años si pensás que o creés que este premio ayudó y está ayudando a visibilizar la comedia musical argentina en el país. Sí, yo no tengo duda que este proyecto con Pablo Gorlero ayudó, no tengo duda. Más allá de las internas, si es justo, si es injusto, ayudó a visibilizar roles que antes no eran ni mencionados, ayudó a crear una industria. Hoy toda comedia musical pone en la puerta, como se pone de los premios ACE o de los Martín Fierro, tantos nominados, tantos. Sí, creo que sí, que ayuda a visibilizar y a desmistificar algo que siempre se repetía sin saber. La gente argentina no le gusta la comedia musical. Pues tengo malas noticias. Le encanta, y a pesar de las dificultades económicas que tenemos en el país, no hace falta más que hablar de La Sirenita, Ariel del Mastro, Ferdente en Despertar de Primavera. Sí. Bueno, en este caso lo que es nuestra obra, Pretty Woman, Mamma Mía, con Marisol Otero. No hay discusión que a la gente le gusta el teatro musical. Muy interesante además pensar en las infancias en torno al género también. Así que el reconocimiento de los Hugo es muy interesante también en ese sentido. Vamos haciéndole las últimas preguntas a Ricky. Y vos hablabas, Ricky, de esa convicción y de esa confianza a la hora de pensar en un actor, en una actriz, quizás sin haberlo visto antes en escena. Y yo te pregunto, cuando de pronto no sucede aquello que querés que suceda, aquello que deseás que suceda, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Cómo es el camino? ¿Cómo es el desafío? Lo que pasa es que te voy a dar una respuesta que no es exactamente perfecta, pero a ver cómo te... Mira, es igual que el amor. Vos te enamorás de alguien por algún motivo intuitivo y esa persona un día no es lo que imaginabas. Pero viste que en general, creo, uno no siente no es lo que imaginaba, uno siente me desenamoré. Yo creé una ilusión de amor, me desenamoré y se separan. Lo que pasa es que en general tardan en separarse 10 años cuando en amarse tardaron 7 segundos. Esto es algo parecido. Cuando no aparece el amor, yo hasta no haber estrenado y no haber terminado, no, no hago uso de mi conciencia de la falta de ilusión. Ahora, es decir, durante los ensayos, y no voy a nombrar, he tenido gente que agregaba texto, quitaba texto, yo me peleaba, me discutía. Yo durante el proceso me puedo enojar, pero no me desilusiono, porque si no es como un bajón que me impide. Ahora, después de haber estrenado, no los vuelvo a llamar. Bien, clarísimo. Ricky, lo último, ya estás pensando en lo próximo, seguramente, conociéndote. Sí, estoy pensando en dos cosas que ya son concretas, que voy a dirigir Chicago en una versión propia, personal y mía, no réplica, es decir,
iré por ese lugar que ya sabemos, he estado mencionando, y voy a dirigir un monólogo que está escrito, que se dio en Londres, no en muchos países, que es la versión teatral escrita por su propio autor, por su propio actor, de Bebé Reno. Es decir, voy a hacer el monólogo de Bebé Reno en su versión teatral, que es un monólogo que el mismo creador de la serie ha hecho. ¿Hay fechas de estreno aproximadas, salas, elencos? No, estamos en todos lados buscando todo. No hay nada para decir más que eso por ahora. Bueno, ha sido realmente un honor tener a Ricky Pascus hoy con nosotros en Espectadores, mucho más que espectadores. Ricky, te aplaudimos siempre, estamos siempre pendientes de lo que haces y muchísimas gracias por este tiempo compartido con todos nosotros. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Igualmente, Hasta un beso pronto. grande, gracias. Bueno, así pasaba Ricky Pascus por espectadores, mucho más que espectadores, prolífico, y siempre uno recorre la cartelera y es inevitable encontrarse con espectáculos que tengan su firma. Nora, si te parece bien, hacemos un breve corte y vamos al No se lo pierdan del día de hoy. Último segmento de espectadores, mucho más que espectadores en este 10º programa, y llegó el momento del no se lo pierdan, las recomendaciones que tenemos para acercarles con respecto a la cartelera tanto porteña como del resto del país. Así que vamos a escuchar atentamente este no se lo pierdan de Nora Elías Ormani. Gracias, Pablo. Bueno, mi no se lo pierdan de hoy tiene que ver con algo que pasó, pero que quiero comentar, y con algo que se viene, muy interesante. Lo que pasó es que se hizo en la ciudad de Misiones, como dije la otra vez, el Festival Cunumí, que tiene que ver con teatro para las primeras infancias, teatro para los más chiquitos, y quería contarles una parte de la experiencia, ¿no? Bueno, las obras una más linda que la otra, los elencos de Tiluc, el elenco de Con un kilo de harina, el elenco, bueno, obras que quienes van viendo la infancia conocen, el elenco de Cuento con Vos, y bueno, el de Marilina y el mar, es decir, un montón de, unas 6 obras fueron en total, que lo más lindo es que los niños de las escuelas pudieron ver, pudieron ser espectadores, mucho más que espectadores, porque vivieron la experiencia de ir en el micro, llegar hasta el Parque del Conocimiento, que les cuento que allá en la ciudad de Posadas de Misiones, el Parque del Conocimiento es un lugar del estado provincial, y que ofrece todas estas obras de manera gratuita. Por lo tanto, todas las escuelas se inscriben y hay en ese lugar, que es muy pegado al aeropuerto de Posadas, pero muy aislado a su vez del centro de la ciudad, un montón de niños pudieron ver estos espectáculos y de alguna manera iniciarse en lo que es ser espectadores de teatro, y a la vez formarse ellos, porque también en ese centro hay cursos de formación de actores, músicos, cantantes, todo para los niños, ¿no? Así que bueno, una experiencia impresionante que estuvo ocurriendo la semana pasada en el país. Y mi segunda parte de No se lo pierdan de hoy tiene que ver con algo que va a venir, que es que el 20, el 22 y el 29 de junio de este mes, en el Centro Cultural Conex se va a estrenar Fulanos, que tiene un subtítulo muy lindo que es Alguien, Alguno, Nadie, Ninguno. Ahora les voy a contar de qué se trata. Sobre todo contarles que el director es Gerardo Hochman, este gran creador y cultivador y desarrollador de lo que llamamos Nuevo Circo. Hochman viene dirigiendo obras como Vibra, Gala, Leonardo, Trabajo Práctico, que fue uno de los últimos, Sanos y Salvos, Ronda, todos espectáculos de Nuevo Circo, uno más bello que el otro. Él es el creador del elenco que se llama La Arena, que es este elenco que él dirige y que se va a presentar entonces, como decía, en el Centro Cultural Conex el 20, el 22 y el 29 a las 15 horas, en un horario para toda la familia. ¿Qué pasa con este Fulanos? Fulanos se había
creado en el 2004. Luego se fue haciendo en distintos años, pero hacía mucho que no se hacía. De pronto, y esto contado por el mismo Gerardo, lo convocan desde Bahía, Brasil, para poner en escena esta obra Fulano, que pasó los meses pasados. Y entonces la trajo de nuevo a Buenos Aires. Y vamos a tener el gusto de ver esta obra que es una mezcla de lenguajes, el lenguaje del nuevo circo y del teatro físico, ¿no? Para generar una poesía impresionante. ¿De qué trata Fulanos? Son 6 escaleras y muchos acróbatas y bailarines alrededor de ellas. Son unos fulanos que pueden ser vos, yo, cualquiera de nosotros, que atraviesan en relación con el espacio y con esas escaleras distintos estados de ánimo. Ansiedad, espera, aburrimiento, alegría, lo van expresando todo el tiempo con su propio cuerpo y con sus propios movimientos y con las disposiciones en el espacio de esas escaleras. Bueno, siempre las obras de Gerardo Hochman son una experiencia, ¿no? Una experiencia de poder ver estos artistas frente a uno, haciendo esas pruebas físicas, pero también esas pruebas que en ese espectáculo dirigido por Gerardo generan mucha, pero mucha poesía. Como les decía, está pensado para niños también, por supuesto, para toda la familia. Por eso se va a dar estas funciones, se van a hacer a las 15 horas en el Centro Cultural Conex, que queda en la calle Sarmiento 3131. ¿Por qué lo digo desde ahora? Porque ya están en venta las entradas previamente. Y entonces no quiero que los espectadores se lo pierdan. Así que disfruten de esta oportunidad que se llama Fulanos. Le quiero mostrar que en una época, cuando se hizo el libro, se hizo la obra, se había publicado también un libro con hermosas ilustraciones con el texto de Gerardo, ¿no? Donde va describiendo todo esto que les va pasando a estos fulanos que son como nosotros, que atravesamos distintos estados de ánimo. Así que una obra que ya, como ya la vengo viendo desde hace mucho, se las recomiendo profundamente, ¿no? Y bueno, y para más adelante y para el próximo programa les vamos a hablar de La Sirenita, que también es una comedia musical que está pronta a estrenarse. Así que este es por hoy mi No se lo pierdan de hoy. Muchísimas gracias, Noralía Sormani. Se aproxima la temporada alta del teatro para la familia, para las infancias, ¿no? Se vienen ya anunciando muchos títulos y muchos ya se están estrenando. Lo Por interesante es que también la supuesto. cartelera contempla estos espectáculos prácticamente durante todo el año. Antes era mucho más acotada la temporada y por suerte hoy comienza mucho antes y termina mucho después. Y pongo ejemplos como el CCC, que tiene espectáculos para las infancias el mes de octubre, de noviembre, ¿no? No se acaba en las vacaciones de invierno. Tal cual, porque se contempla que hay espectadores niños todo el año. Exactamente, exactamente. Bueno, voy a mi No se lo pierdan del día de hoy. Es un material que tenía pendiente. Lo que sucede es que la cartelera nos ofrece tanto material que a veces hay títulos que van quedando relegados en la propia agenda, más allá del deseo de ir a verlos. Y en mi caso, esto tiene que ver con Las Cosas Maravillosas, una obra de origen inglés muy conmovedora, muy tierna, con mucho humor también, donde el personaje protagonista redacta una lista de aquellas cosas maravillosas por las que vale la pena vivir. Esto lo hace de alguna manera como excusa para que su madre pueda salir de un proceso de depresión serio, grave, de cierto ostracismo. Y resulta muy tierno cómo el personaje va redactando ese listado de cosas maravillosas muy simples, muy cotidianas, pero muy profundas, ¿no? Aquellas cosas maravillosas de la vida. Este espectáculo está dirigido por una directora que yo vengo siguiendo, que me encanta lo que hace, que además es actriz, que además es crítica de teatro también, porque realiza sus comentarios en el programa de Andy Kuznetsov, y se trata de May Escapola.
May Escapola es una directora exquisita que viene creciendo mucho en el campo de la dirección. Les recomiendo Caer y Levantarse, un monólogo que protagoniza Luciano Castro, que está fantástico. Creo que ahora se agregaron algunas funciones, un par de funciones más en el Teatro Picadero. Se estrenó en Mar del Plata el verano pasado en el Espacio Chauvin y están realizando gira además por todo el país. Caer y Levantarse con dirección de May Escapola. Pero vuelvo a las cosas maravillosas. También, como les decía, con dirección de esta gran directora que es May Escapola y con una particularidad, porque hay dos aspectos técnicos, podríamos decir, que definen a este espectáculo que se ofrece en el multiteatro de Carlos Rottenberg. Y tiene que ver con que cada determinadas semanas el elenco va rotando. El elenco es un unipersonal, es un monólogo, es decir, que el actor o la actriz que lo interpreta se va cambiando. Lo ha estrenado Peter Lanzani, luego pasaron Lali González, Franco Massini, Andy Kuznetsov justamente, Candela Vetrano, Vittorio D'Alessandro, Flor Otero, y en este momento lo está protagonizando con mucha sensibilidad, con mucho carisma, con mucha ternura, Natalie Pérez, que además es una gran cantante. Justamente hoy hablábamos con Ricky Pascu sobre teatro musical y Natalie justamente es una referente, ¿no? Que vincula el teatro de texto con la música. Así que Natalie Pérez es ese personaje que va redactando en escena ese listado de cosas maravillosas. Yo les decía que había dos particularidades. Una es esa, que cada tantas semanas se va modificando el protagonista o la protagonista. Y la otra particularidad de este espectáculo tiene que ver con la participación del público. No es un espectáculo invasivo, en este sentido, el maestro Jorge Dubati puede ir tranquilo, que sé que no le gusta que se metan con él en la platea, a mí tampoco, pero no es invasivo. Sin embargo, hay una porción del público, una porción de espectadores que suben escena, que se ubican en butacas sobre el escenario, y otros que nos encontramos en la platea, digo, a mí me tocó en la platea, que también podemos llegar a tener determinada participación. Y es muy simpático, y no quiero develar cuál es esa participación, pero es muy simpático lo que sucede y cómo el acontecimiento colectivo, el ritual teatral, el convivio del que habla el maestro Dubati toma cuerpo de una manera relevante con esta ruptura de la cuarta pared. Las cosas maravillosas, conmovedora, sumamente emotiva, pero con muchísimo humor, es una caricia al alma. Han agregado funciones, porque originalmente se daba los lunes y los martes. Hoy la calle Corrientes también tiene teatro los lunes y los martes, pero han agregado funciones en horario central y en horario de la tarde también. Así que les recomiendo calurosamente este espectáculo de origen inglés, dirigido por May Escapola, actualmente con un gran protagónico de Natalie Pérez, Las Cosas Maravillosas en el Multiteatro, allí en la avenida Corrientes y Talcahuano. Bueno, este ha sido el momento del no se lo pierdan del día de hoy. Llegamos al final de este 10º programa de Espectadores, mucho más que espectadores. Como les dijimos, el maestro Jorge Dubati se encuentra dando clases, por lo cual no ha podido formar parte del programa del día de hoy. Y lo mismo Grisi Santomauro, que también se encuentra por razones laborales fuera del país. Así que los esperamos tanto a Jorge Dubati como a Grisi Santomauro en nuestro próximo programa. Llegó el momento del final, Noralía. Sí, el final, los queremos invitar, como todos ustedes saben, este programa lo hace la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas. Queremos invitarlos a que formen parte de esta asociación. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a espectadoresteatrales@gmail.com. También seguirnos en las redes porque tenemos un Instagram que es aetae.argentina. También tenemos un blog que pueden buscarlo en aetaeblogspot.com. Y además les pedimos que si les gusta el programa nos inviten con un cafecito, que siempre viene bien para sostener esta asociación y sostener este programa que estamos haciendo con mucho cariño, con la idea de que los espectadores se conecten directamente con las obras de teatro y con los artistas, sus pensamientos, sus emociones,
y bueno, y esa sería en este caso nuestra función. Así que si quieren ver en las redes, Instagram aetae.argentina. Muchísimas gracias, Nora Elías Ormani. Le agradecemos también toda la tarea técnica a Mariana Dubati, que está sosteniendo todo lo técnico detrás nuestro. Y será hasta la próxima semana con el programa ya número 11 de Espectadores, mucho más que espectadores. Gracias, Nora. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sí.